Entonces, listo, para continuar con nuestra agenda, ahora le quiero dar paso a una mujer admirable que me parece súper tesa, que está siempre en constante movimiento, que la conozco, perdón, desde que inició con su empresa y que nos va a contar ya más adelante un poco de ella, pero entonces les voy a introducir un poquito de quién es Nati Usme, que actualmente trabaja como Design Ops y nos va a conversar sobre Growth and Career Path en Design. Entonces, ella prácticamente viene mucho tiempo trabajando, justamente entendiendo cuáles son las necesidades que tenemos como diseñadores y nos va a contar un poco de cómo es el crecimiento de un equipo, nos va a socializar cómo involucrar justamente esto, teniendo en cuenta que un equipo de diseño puede pasar de 20 a 100 diseñadores en muy poco tiempo y nos va a ayudar a entender cómo justamente de la operación y el crecimiento el Career Path va muy de la mano con el sistema de diseño y con muchos temas asociados a la experimentación. Y bueno, para no quitarle pantalla a Nati, entonces adelante, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias, Lore. Me encanta, nunca me han presentado tan bien, así que muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a todos por la invitación. Y bueno, empecemos a conversar. Voy a compartir pantalla. Bueno, voy a compartir pantalla con, digamos que un planteamiento que les quiero hacer. El crecimiento de un diseñador no son cursos. Creo que eso lo sabemos los que estamos reunidos acá. No son mentorías, no es un budget para conferencias, no es un Learning Tuesday en donde compartimos, digamos que diferentes aprendizajes. Hace parte de, pero más allá de eso se trata de un sistema y de una estrategia de crecimiento. Y de eso es lo que les vengo a hablar. Y les vengo a hablar de temas picantes, más allá de darles, que sí se los voy a dar, les voy a dar como el roadmap, les voy a compartir un poco sobre qué es lo que estamos haciendo nosotros en desarrollo de Career Path y de crecimiento para los talentos, pero quiero es dejarles preguntas muy picantes, comentarios muy picantes para que ustedes mismos se hagan preguntas sobre cómo está el nivel de madurez de crecimiento de sus organizaciones, qué realmente se está haciendo, cómo se están midiendo los resultados de ese career path y de esa estrategia para ustedes. Así que arrancamos, vuelvo y me presento, mi nombre es Natalia Usme, me conocen como una antropóloga de negocios que está en diseño, yo no soy diseñadora, eso es importantísimo plantearlo. A mí me encanta el comportamiento humano, me encanta entender los patrones de negocio, de usuario, de producto. Soy Unit Manager de Design Ops y Estrategia para la TAM en una empresa que es una multinacional de software que tiene más de 50.000 colaboradores. Y nosotros también tenemos como esos dos ángulos. Trabajamos en procedimientos o en la operación interna de la organización y también trabajamos para clientes. Clientes como quienes, como Google, como Johnson & Johnson, como Atlassian, entre otros. Hace 2 años empecé como la Project Manager de Career Path y de crecimiento para más de 80 diseñadores en Latinoamérica. Soy Senior Experience Consultant también dentro de la misma organización y tengo una maestría de la Universidad de Lund en Suecia en algo que se llama Análisis Cultural Aplicado, que se puede entender como antropología de negocios. Y bueno, ¿cuáles son esos temas picantes que les quiero compartir el día de hoy? Yo creo que siempre estamos hablando de que los diseñadores tenemos que, y voy a hablar en plural, como integrándome en el mundo de diseño, como tenemos que tener un conocimiento del negocio. Pero ¿qué es tener un conocimiento del negocio cuando estamos hablando de crecimiento, de career path? Número uno. Segundo tema picante, el usuario. El usuario, en este caso, en la operación de crecimiento, pues efectivamente son los diseñadores, son los managers que propenden a ese crecimiento de los diseñadores y otros actores del ecosistema. ¿Cómo vamos nosotros entendiendo esos actores? Y por último, tema picante, la operación para el career path. Empecemos entonces con el negocio. Este es un modelo que ustedes muy seguramente ya han visto cuando se habla de la madurez de los diferentes estadios de UX, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si nosotros tomamos este modelo de Nielsen y empezamos a preguntarnos, oiga, ¿qué nivel de madurez tiene el crecimiento en mi organización? Antes de yo decir, bueno, voy a plantear este modelo de mentorías, de cursos o este sistema, ¿en dónde estamos nosotros realmente? Que las personas de Design Ops efectivamente son las encargadas de hacer ese proceso de trazabilidad. Evidentemente no se hace con estos factores porque estos factores hablan del nivel de madurez de UX, pero ¿qué pasa si nosotros tomamos del punto 1 al punto número 6
y hacemos la traducción para la operación de crecimiento de nuestros diseñadores. Se vería algo así, 4 puntos claves: un nivel ausente, un nivel emergente, un nivel estructurado y un nivel integrado. Para que ustedes puedan crear como tal esa operación de crecimiento, hay que preguntarse, oiga, ¿en dónde estamos en estos puntos? O de pronto, ¿será que tenemos una mezcla entre estos puntos en nuestro nivel de madurez de crecimiento y de career path para los diseñadores? ¿Cuál es el ausente? Y este puede llegar a darse, por ejemplo, en startups o en organizaciones que apenas están desarrollando sus unidades de diseño. De pronto no existe estructura de qué es crecimiento para los diseñadores. De pronto tampoco existe una estructura de crecimiento para otras áreas de la organización. ¿Y cuáles son como los signos que nos pueden llegar a dejar ver esto? Faltan procesos estandarizados, de pronto no hay planes de carrera para los diseñadores, y el diseño se entiende muy táctico. Y ese es un dolor grande para los que vemos que realmente el diseño no es táctico, sino que es estratégico. Entonces se hacen cositas, se piensa la famosa frase que todo el mundo cuestiona de que los diseñadores están enfocados en diseñar pantallas, se piensa muy como por esos hilos o en un diseño un poquito más visual, pero no sale de ahí. ¿Por qué? Porque efectivamente no les están viendo estratégicos, porque efectivamente no existe ese plan ni lateral de crecimiento, ni ascendente de crecimiento. Entonces, ¿cómo es la narrativa? ¿El emergente cuál es? Ahí ya empezamos a ver que las organizaciones tienen una definición de roles, de diseño, ¿cierto? Diseño de servicio, UX Research, UX, Visual Design, etcétera. Y se empieza a mapear un poco de, oiga, ¿cuál es el journey de crecimiento? ¿Cierto? Y acá estamos hablando, por ejemplo, en el onboarding, qué tipo de información nosotros le estamos dando a nuestros diseñadores que es crecimiento. Inclusive llevándolo un poquito más atrás, cuando hacemos el proceso de talent acquisition, ¿cómo vendemos crecimiento? Y ese es un dolor grande, creo yo, en muchas organizaciones, según lo que he visto en la experiencia, porque muchas veces lo que se vende de crecimiento, acá tenemos planes de crecimiento, vas a lograr grandes estadios en tu carrera, se vende así, ¿cierto? Tenemos plataformas, tenemos LinkedIn Learning, etcétera. Y cuando en la experiencia el diseñador llega a la organización, pasan 3 meses, pasan 6 meses, las realidades de pronto son diferentes. Entonces, ¿qué pasa en talent acquisition? ¿Qué pasa en onboarding? ¿Qué pasa en los primeros 3 meses que son como ese probation period del diseñador que empieza a conocer de crecimiento? Y a partir de esos 3 meses, 6 meses, 9 meses, cómo vamos viendo y cómo el sistema va diseñando una evolución de ese mismo crecimiento. ¿Cuáles son esos momentos claves? Que ese ya sería como entre emergente y estructurado. Cuando hablamos de estructurado, y posiblemente ustedes ya estén en ese punto, que sería lo ideal, es tener un sistema de crecimiento claro, como lo vimos en la charla anterior, tener roles, competencias, objetivos definidos, y lo más importante es la integración del ecosistema. Y cuando hablo del ecosistema es el diseñador usualmente, a menos de que sea una empresa muy, muy pequeña, pues no está solo, ¿cierto? El diseñador posiblemente tiene un manager. Entonces tenemos varios managers, tenemos 6, 7 managers que tienen diferentes talentos. Puede ser por capacidades de conocimiento, por ejemplo, un manager para research, un manager para visual, etcétera. Ese manager tiene que pasar por un proceso de gestión de cambio, ¿cierto? Porque está acá arriba la capa de Design Ops, toda la capa de personas que dice, esto es crecimiento, este es el sistema, estas son las estructuras, esta es la estrategia, ¿cierto? Todos ellos pensando y desarrollando lo que puede llegar a recaer en el diseñador. Pero si el manager no cree en ese sistema de crecimiento, no cree en esa estructura, tiene sus modelos propios de cómo quiere ver el crecimiento de su equipo, pues nada está haciendo el equipo de Design Ops porque no está logrando romper la capa entre el manager y el diseñador. Y podemos empezar a ver que existen procesos desestructurados, a pesar de que parece estructurado. Esa es como la paradoja. Entonces creo yo que la integración del ecosistema es de lo más importante, cómo logramos buy-in de estos managers y cómo logramos buy-in de los diseñadores para que vean el valor de un sistema de crecimiento. Y luego ya está el integrado, que es un sistema que ya está pensando proactivamente en el crecimiento de los diseñadores, en un sistema de métricas, e incluso es un sistema que está viendo que el área de diseño no es individual.
no opera de manera individual, tiene que abrirse a la organización. Cómo el sistema de crecimiento de diseño realmente entiende las necesidades de ese negocio, se adecua a esas necesidades de negocio y demuestra que está alineado con esos intereses comerciales, con los intereses estratégicos. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, tenemos diseñadores que están mencionando que desean crecer, que es muy loable, 100% loable, pero diseñadores que dicen que quieren crecer en, por ejemplo, fotografía, es un ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo eso aportaría a nivel comercial, a nivel estratégico a la organización? Es loable que lo tenga, pero ¿será que eso tiene que ir dentro del plan de crecimiento que estamos nosotros pensando o de pronto es algo que puede llegar a trabajar la persona a nivel personal? ¿Cómo se alinea? ¿Qué tanto estamos sacándole nosotros el jugo a esos procesos de crecimiento? Una vez tenemos esto mapeado, estos niveles y entendemos, oiga, es que mi organización está en emergente, está en estructurado o está en integrado, creo que también vale la pena en los procesos de consultoría que he hecho de Design Ops para crecimiento preguntarnos qué tipo de empresa estamos nosotros trabajando. ¿A qué me refiero con esto? Es muy diferente hacer un proceso de crecimiento para una startup a hacerla en una multinacional con las capacidades que yo les contaba al inicio, para 89 diseñadores que somos en este momento. Una startup necesita, por ejemplo, roles multifuncionales, en donde ese rol multifuncional entienda el negocio, entienda de diseño y sea capaz de materializar ideas, no solamente en diseño UX, sino diseño estratégico para marketing, para talent acquisition, para la operación de X área. ¿Cómo podemos nosotros adecuar un sistema de crecimiento para ese tipo de realidades contextuales de negocio? Estamos hablando de diseñadores en una startup, por ejemplo, que experimentan, que fallan muchísimo más rápido que en una multinacional o en una corporación grande. ¿Cómo pensamos en un sistema de crecimiento para una startup modular? ¿Qué quiere decir? Que tiene diferentes habilidades que una vez juntas efectivamente hacen sentido para esta startup. ¿Y cómo planteamos indicadores para estas organizaciones? ¿Cierto? Se adapta fácilmente, maneja muy bien la incertidumbre, tiene capacidad de trabajar en entornos de cambios constantes, tiene una responsabilidad en múltiples áreas del negocio. No solamente está enfocado en UX, UX, sino un diseño más estratégico. Y ahí vemos, por ejemplo, que un sistema de crecimiento en una startup tendría que ver con cómo le damos a esta persona herramientas de autoaprendizaje, cómo facilitamos procesos en donde empiece a poner en práctica su capacidad de adaptación y por supuesto un entendimiento de negocio, porque además suele pasar en diferentes casos en donde los mismos diseñadores de startups dicen, oiga, pero es que yo ya no tengo por dónde crecer porque somos un equipo de 5 diseñadores, tengo a mi líder va a seguir siendo mi líder y por más senior que yo sea, ¿a dónde voy? Entonces, si yo entiendo el negocio, de pronto puedo tener un camino de carrera lateral. Puedo crecer hacia otros frentes o puedo inclusive explorar diferentes unidades de negocio que no necesariamente sean únicamente diseño, diferente a una empresa grande. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque yo no creo que se hable mucho de qué tan maleable, qué tan flexible debe ser la operación de diseño de acuerdo a la realidad de un negocio. Y creo que es importantísimo. En la empresa grande, fíjense acá, que estamos viendo, por ejemplo, que tenemos un mix de especialistas y generalistas, aunque con la situación del mercado actual, estamos viendo una necesidad de generalistas más amplia, ¿no? Estamos viendo un mix de crecimiento ascendente y lateral. Y en estas organizaciones con las que les contaba en la que yo trabajo, existen sistemas robustos de crecimiento, que eso tiene un pro y también un signo de pregunta, para no llamarlo un contra. Esos sistemas robustos, uno se pregunta, y cuando hablo de sistemas robustos tienen procesos de assessment, tienen herramientas para saber qué tipo de skills necesita la persona, tienen cursos muy robustos, una cantidad robustísima de cursos, pero entonces uno cuando hace digamos que la trazabilidad de si esto genera o no valor para nuestros diseñadores, pues realmente se queda un poco corto. ¿Por qué? Porque eso es más bien un sistema que está diseñado a nivel general, no personalizado para las necesidades de un equipo de diseño. ¿Cómo uno abarca una operación de diseño cuando ya existe un sistema robusto que aparentemente lo tiene todo, pero que cuando uno lo mira a detalle, realmente necesita un poco más?
y cómo empieza uno a trabajar desde ese sistema. Y a entender que los indicadores de crecimiento, ya específicamente en empresas grandes, es que ya tenemos una carrera estructurada. Carrera path estructurado son comportamientos observables, son artefactos, es pensar sistémicamente, no solamente en las skills, no solamente en el seniority, que ya les voy a explicar un poco más, es entender cuáles son las competencias especializadas que se necesitan y es entender cómo el camino de crecimiento de los diseñadores apoya y contribuye a objetivos más estratégicos de la empresa. ¿Y a qué va con eso? Que los diseñadores pues empiezan a soñar un poco más grande, en el sentido de, bueno, no es necesariamente que yo quiera solamente hacer como un curso, que está bien, sino, venga, es que yo quiero impactar a toda Latinoamérica en X área o quiero crear un impacto en todos los estudios globales de diseño, porque nuestra empresa tiene estudios en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, y empiezan a pensar en esas contribuciones que van más allá. ¿Cuál es el tipo de impacto que puede llegar a tener mi career path? No en conocimiento, ni en cursos, ni nada, sino en en el sistema, en la organización, sí, en la organización en la que yo habito. Y ahí se necesitan, por ejemplo, habilidades más marcantes de cuál es el conocimiento de generación de valor y de visión global que tiene un diseñador, cómo colabora globalmente el diseñador. Y de nuevo, cómo entra a entender un negocio, obviamente en una magnitud muchísimo más grande, que es una empresa grande, y a moverse en ese negocio para poder crecer en ese negocio. Y ahí se necesita mucha estrategia también. Eso por el lado del negocio. Por el lado del usuario, en algún momento di una charla para otra organización de aprendizaje y en esa charla, si ustedes la ven, yo decía como, bueno, es que es importante tener en cuenta las generaciones, porque es algo que en mi empresa, los managers a los que nosotros les organizamos la operación de crecimiento mencionan, dicen como, bueno, es que depende de en qué estadio de vida esté el diseñador. Hay diseñadores que ya pues están pensando en jubilarse, llevan más de 20 años en la organización, entonces ellos ya no están pensando en crecer más. O existen diseñadores que apenas están iniciando su vida y tienen otros propósitos. Y el primer año fielmente creí que las generaciones, aunque como antropóloga no creo en las generaciones, pero que el efecto generacional tenía algo que ver. Hoy en día no. Hoy en día no pienso que las generaciones tengan algo que ver con crecer. Estoy hablando de cuando nosotros estamos entendiendo qué es lo que puede llegar a motivar a un diseñador para crecer dentro de una organización. Más bien, lo que nosotros hemos diseñado son espacios de propósito con los diseñadores, en donde hacemos una serie de workshops, tenemos unos artefactos y cada una de las unidades de management, la idea es que se siente con los talentos y diga, venga, talento, cuáles son sus motivaciones, sus talentos, sus valores, sus anhelos. Pero ojo con esto, porque a veces la gente piensa, ay, bueno, con valores voy a escribir, mi nombre es Natalia, soy responsable, soy disciplinada y soy amigable, ¿cierto? Como cuando uno estaba en el colegio presentándose y le pedían como, oye, ¿qué te representa? No, es algo más profundo que esto. Es hacer básicamente una autoetnografía. Una autoetnografía que implica que el diseñador se siente con un artefacto y diga, voy a viajar al pasado y voy a empezar a entender cuando yo era más pequeño, y pequeño estoy hablando cuando era un niño, yo qué valoraba, yo qué talentos tenía. Y a medida que se ha movido mi vida, mis estadios de vida, qué valores han quedado, qué talentos han quedado, qué motivaciones y también qué anhelos. Y sobre todo, no solamente desde mi óptica, sino que también este ejercicio se hace con las personas cercanas al diseñador. Venga, los tres diseñadores que trabajan con usted, qué es lo que están viendo de esto y también otras personas de otros contextos que están viendo para que usted complete este ejercicio. Y cuando el diseñador completa este ejercicio, que fíjense que tiene que ver con un propósito, no tiene que ver con la empresa. Es que yo trabajo en esta empresa y yo quiero llegar a ser vicepresidente de diseño. Muy bien, muy importante, sí, pero tu propósito es
digamos que es el que te va a mover, independientemente de la empresa en la que estés. Nosotros estamos diseñando es para la longevidad del crecimiento del diseñador, independientemente de que trabaje con nosotros o no, en esa reflexión. Cuando llega ese propósito, y propósito puede ser en plural, propósitos, y los propósitos también pueden cambiar a medida que pasan los años o los meses, pero cuando llega a ello, a una primera respuesta, establecemos unos OKRs. Normalmente los OKR se utilizan para la planeación empresarial y todo el mundo dice, OKR es maravilloso, venga, y miramos cómo van a evolucionar, pero lo que hicimos nosotros fue decir, venga, trabajemos el modelo de OKRs, pero para un crecimiento de los diseñadores. Tenemos el propósito del diseñador y los OKRs. ¿Cómo el propósito se alinea con los OKRs que tú tienes? Y si no se alinea, ¿por qué no se alinea? ¿Cierto? Porque tú en algún momento de pronto vas a querer irte de esta empresa. ¿Qué tal alineado estás tú contigo mismo? ¿Cómo te lleva este proceso de crecimiento a la máxima de tu propósito? Empezamos desde ahí. Una vez tenemos esa conversación, ahí estamos hablando de la operación del sistema de crecimiento de los diseñadores. Y fíjense esta triada. Mentalidad, que era lo que les estaba yo comentando, que es básicamente el propósito. ¿Cómo hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? Cuando uno se sienta con diseñadores, a veces pasa que uno dice, venga, pero ¿usted para qué diseña? Entonces las respuestas de pronto desde la superficie son como, no, pues yo diseño porque es que yo estoy trabajando para Google, es un ejemplo, y pues ahí me están pidiendo un sistema de investigación, unas pantallas. Eso es muy táctico. Eso es lo que hacemos nosotros en el día a día. Y así como usted está en Google, usted va a poder estar mañana en otro tipo de cliente y así va a transformarse y obviamente va a aprender de diferentes industrias, pero usted, ¿para qué lo está haciendo? ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo mueve? Por ejemplo, teníamos un diseñador que en algún momento, y a partir de que empezamos a ver este ejercicio, decía es que yo estoy haciendo es lo que hago porque yo me quiero sentir feliz. Mi felicidad es mi propósito. Ah, ese es el desde dónde. Ese es el para qué él hace esto para ser feliz. Y empezamos a trabajar a partir de ello, fuera lo táctico. Luego sí, ya hablamos del craft. Obviamente, pues, ¿cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus habilidades logradas al día de hoy usted qué sabe hacer? ¿Y cuáles son las skills proyectadas? El día de mañana, cuando usted quiera pasar efectivamente de seniority, ¿cuáles son las que usted necesita? Y cómo empezamos a trabajar estratégicamente en ello. Y por último, pero creo que es el más importante, es el bienestar de crecimiento. ¿Cómo está la persona para crecer? Porque uno tiene que estar en buena forma. Eh, nuestro jefe nos habla de El atleta corporativo, que creo que es un libro, y es en buena forma mental, en buena forma física, y qué tanta seguridad psicológica, qué tan seguro me siento yo en los espacios en donde quiero crecer para efectivamente crecer. ¿Cómo pensamos también en ello como sistema? Teniendo en cuenta estas, voy a ahondar en específicamente el diseño de skills. Para diseñar las skills, yo creo que es importante dar un paso atrás también antropológico de, oiga, sí, Nielsen habla de las skills de UX son estas, 100%. Todos ya casi que no las sabemos de pe a pa. Pero ¿sabemos nuestros diseñadores cómo definen el crecimiento? Porque nuestros diseñadores van a definir crecimiento diferente a otros diseñadores en otra organización, en otro tipo de negocio. Venga y miramos qué es lo que ellos piensan que es crecimiento. ¿Cuáles son los sesgos que ellos tienen? ¿Cuáles son? Porque crecimiento tiene una connotación positiva, ¿cierto? Yo quiero crecer, pero también de pronto como cuáles son los elementos no tan positivos, los riesgos que ellos están viendo de crecer. Teníamos un diseñador, por ejemplo, que nos decía, es que yo no quiero crecer, no quiero ser manager porque eso me va a quitar vida, me va a quitar tiempo, me va a quitar energía y yo estoy bien como estoy. También necesitamos entender eso para saber cómo proactivamente podemos reaccionar. ¿Cuáles son los artefactos de diagnóstico para entender cómo está el diseñador hoy en día? E inclusive, ¿cuál es la tecnología que podemos nosotros utilizar? Acá voy con esto. Definiciones de crecimiento. Una cosa es la definición de crecimiento general. Crecer, por ejemplo, para mí es un riesgo porque me quita tiempo. Para el diseñador que les conté, que nos decía. Esa es la definición de crecimiento macro que tiene en su cabeza
en su modelo mental. Y otra cosa es definir habilidades para los seniorities. ¿Qué pasa con esto? Normalmente cuando hablamos de habilidades es importante empezar a destilar qué es una habilidad. La habilidad, por ejemplo, es una investigación de usuario. Oiga, pero ¿cuál es la subespecialización? ¿Cuál es la subhabilidad que implica hacer investigación de usuario? Estamos hablando de investigación cualitativa, estamos hablando de investigación cuantitativa, ¿de qué? Y además, ¿cómo podemos evidenciar que efectivamente la persona tiene esa habilidad y esa subhabilidad? ¿Cuáles son los comportamientos observables? Oiga, es que sabe identificar métodos de investigación, el alcance, los limitantes, pero tenemos que tener eso documentado. Y cuando tenemos eso documentado, llega el famoso radar de habilidades de Nielsen. Y uno dice, ay, bueno, pues que yo ya tengo este radar de Nielsen y Nielsen dice que tenemos que indagar sobre investigación cualitativa, cuantitativa, diseño visual, como para entender en qué momento o en dónde está punteando el diseñador, ¿cierto? Entre más alto puntee, por ejemplo, en diferentes habilidades, pues vamos a saber cuáles son esas oportunidades tanto de mejora como las habilidades o los puntos fuertes que tiene. Por ejemplo, acá esta persona tiene muy desarrollada facilitación, diseño visual y no tan desarrollada arquitectura de la información. Pero ¿qué pasa con el artefacto que nos da Nielsen? ¿Será que se puede hacer algo más? Nos preguntamos nosotros como equipo. Claro. Lo que pasaba con Nielsen es como, venga, pero ¿cuáles son los puntajes? O sea, ¿qué significa uno en la matriz de Nielsen y qué significa 5? ¿Y cómo se detecta eso? Entonces empezamos nosotros a identificarlo. Venga, estas son las habilidades, estas son las subhabilidades y vamos a tener arquetipos por cada uno de los seniorities. Un arquetipo junior, hablemos de research, un arquetipo junior de research se va a ver así, va a tener estos puntajes. Mid-level se va a ver así y va a tener estos puntajes y expert o senior va a tener estos puntajes y se va a ver así. Con arquetipos, basándonos también en lo que nosotros veíamos en el equipo, ¿cierto? Y en un proceso de investigación y de datos, logramos los arquetipos y entonces ahí dijimos, ah, bueno, es que ya el radar de Nielsen toma otro matiz, ¿cierto? Porque usted tiene el análisis o la autoevaluación que se hace el diseñador, ¿cierto? Que planteemos que es el naranja. Y luego va a tener el que tiene, no, perdón, el rosado es el que se hizo, la autoevaluación que se hizo el diseñador y el naranja va a ser el del arquetipo. Entonces uno dice, ah, fíjese que esta persona necesita crecer en pensamiento crítico, necesita crecer en diseño de interacción y así consecuentemente. ¿Por qué? Porque tenemos un punto de partida, un parámetro comparativo con datos, basado en datos, que nos permite hacer ese ejercicio de manera más objetiva. Entonces eso, la primera también como que quiero dejar es la evolución misma de los objetivos, perdón, la evolución de los artefactos. ¿Cómo vemos críticamente los artefactos que nos dan de estos grandes puntos de partida como Nielsen y los adaptamos, los cuestionamos, los moldeamos? Porque si nos quedamos con lo de base, pues efectivamente no creo que se vaya a adaptar mucho como al contexto de la empresa en la que estamos. Otro elemento que buscamos nosotros identificar es, y acá hicimos una diferenciación, una cosa es crecimiento y otra cosa es aprendizaje. Una persona puede aprender 50 cursos de UX durante todo el año, es un ejemplo. Aprendió, pero la pregunta es, ¿creció? ¿Cómo creció? ¿Para qué creció? Que era lo que estábamos hablando antes. Entonces acá estábamos hablando de, bueno, cómo podemos empezar a entender también los estilos de aprendizaje de nuestros talentos. De pronto hay personas que son más activas, más hacia la práctica, y de pronto hay personas que son un poco más teóricas y a partir de ello aprenden. O personas que son más pragmáticas o algunas que son más reflexivas. Y a partir de ello, del panorama de los 80 y pico diseñadores que nosotros tenemos, ¿dónde estamos viendo que se acumula más esa población o se distribuye? ¿Cómo se está distribuyendo? Y eso también nos da un punto de partida para entender cómo desde el sistema de crecimiento pues podemos desarrollar estrategias y actividades de aprendizaje. Y otro de los puntos que tocamos, y lo dejo de últimas porque obviamente la tecnología
es relevante, optimiza procesos, pero no es el punto de partida, ¿cierto? El punto de partida es el negocio, el punto de partida es el usuario, y ya luego cuando yo entiendo cómo es que quiero generar la operación de crecimiento, pues venga y le metemos un poquito de tecnología a ver qué pasa. Y empezamos pues con todo este boom de inteligencia artificial generativa, empezamos a preguntarnos, venga, ¿qué podemos hacer nosotros para la operación de crecimiento? Y lo primero que hicimos fue definir cuáles eran los momentos claves en donde la inteligencia artificial generativa o de otro corte nos podía ayudar a nosotros. Entonces empezamos a pensar, oiga, ¿será que podemos crear un mentor virtual personalizado para apoyar ese crecimiento, no? No como punto de partida, sino apoyarlo. Para que un asesoramiento continuo o venga, ¿será que podemos empezar a pensar en análisis de portafolios? ¿Por qué? Porque portafolio es por donde contratan a nuestros diseñadores, ¿cierto? Por donde llegan nuestros diseñadores, es nuestra carta de presentación. ¿Qué tal si tenemos algo que nos ayude a analizar el copy, que le dé consejos sobre las evidencias que tiene que mostrar o cuáles son los casos que tiene que priorizar? ¿O qué tal si pensamos en personalizar un plan de skills? ¿Cierto? Con base en el seniority que tiene, en el perfil que tiene la persona, cómo podría identificar oportunidades de mejora y ofrecerle contenidos, sugerirle, ese es el contenido que a ti te va a servir, tanto para hoy como para el día de mañana, para el seniority que tú quieres. E hicimos o hemos hecho dos experimentos. El primero es un AI como copiloto, en donde dijimos, venga, nos vamos a meter en sugerir skills para nuestros diseñadores. Y en esa sugerencia lo que hicimos fue, bueno, primero entender cuál es el perfil del diseñador, hacerle el diagnóstico que les mostré en Nielsen, y una vez teníamos el diagnóstico, pues podíamos ver cuáles eran las skills que tenían más bajo score, pero tenían más prioridad en en esa práctica. Un ejemplo, en research, pues si un researcher tiene bajo score, investigación cualitativa y cuantitativa, sabemos que tiene que subirlas porque para ese rol tienen alta prioridad, ¿cierto? Entonces, si le da un bajo score, pero tiene alta prioridad, es un factor que nos dice, oiga, venga, vamos a recomendarle sobre investigación cualitativa y cuantitativa. Y también buscamos identificar cuál era el perfil y las preferencias de crecimiento, que era lo que estábamos hablando de si era pragmático, de si era reflexivo, qué tipo de contenidos le gustaban. Una vez sumamos uno más uno, empezamos a filtrar contenidos y esos contenidos pues lograban una recomendación que hacían match con las necesidades de crecimiento de la persona. Ese fue un primer experimento que hicimos. Y el segundo, y es en el que actualmente estamos, es nuestra organización, es una organización que tiene un sistema robusto de ascensos. Pero pasa que es muy posible que los diseñadores, por estar en su día a día, por estar con el cliente, pues no necesariamente entren a leer toda la documentación de qué implica hacer el ascenso y demás. Entonces nos preguntamos qué tal si nosotros hacemos como un GPT que permita a los diseñadores consultar sobre sus dudas de ascenso y recibir un proceso de asesoría personalizada. ¿Y qué hicimos? Empezamos a documentar todo el proceso de assessment, también a ayudarnos y apoyarnos de lo que habían documentado otras personas del equipo, las frequently asked questions, los niveles, los comportamientos observables. Trabajamos con un científico de datos, eso es muy importante decirlo, que entiende el backend, y le dijimos, venga, esta es la idea, esta es la documentación que nosotros tenemos. Entonces nos dice, ok, listo, lo que yo puedo hacer es pasarla por algo que se llama un modelo RAG, que es un modelo que lee documentación y a partir de la documentación con la que se le alimente, puede responder preguntas de manera inmediata, como un bot. Y efectivamente estamos en el proceso de testeo inicial. Vamos a hacer entrevistas sobre cómo les parece este proceso de dialogar con esta entidad de inteligencia artificial. Y bueno, hemos diseñado todo un proceso de diccionario de prompts, todo el proceso de documentación, todo el tutorial de cómo los diseñadores pueden llegar a utilizar. Y si todo sale bien, pues ya iríamos como a la segunda versión, en donde digamos que ya se robustecería el modelo con Python, porque RAG tiene como ciertas complicaciones ahí en las que no voy a entrar a detalle, pero ya entraríamos con un modelo muchísimo más amplio en relación a cómo puede responder
con Python, con un lenguaje de programación, y pues esperaríamos a ver qué pasa. Pues son experimentos que estamos haciendo para ver cómo podemos hacer más eficiente la operación del Career Path. Y por último, y creo que esta era una pregunta que ustedes tenían, era el tema de las métricas. Hay métricas que son casi que las más sensatas. Competencias técnicas, por ejemplo, qué tanto domina la persona nuevas herramientas, conocimientos y tecnologías, qué tanto podemos apoyar la productividad, qué tanto apoyamos la colaboración, qué tanto está satisfecho el cliente, ¿cierto? Porque pues, a medida que el diseñador va creciendo, obviamente el cliente se va a dar cuenta, se va dando cuenta. Claro, esas son como las métricas tradicionales, pero me parece como más interesante estas otras métricas. ¿Qué tanto reducimos, por ejemplo, nosotros casos de burnout? ¿Por qué casos de burnout? Porque cuando el diseñador tiene claro cuáles son sus 3 objetivos del año, no va a empezar a dispararle a todo. Porque cuando el diseñador tiene claro un propósito, pues va a saber que está trabajando para él mismo, no para una organización, no para crecer dentro de una escalera corporativa para él. Y eso genera emocionalmente elementos positivos. Es como reducimos los casos de burnout con este tipo de sistemas. ¿Cómo generamos satisfacción de los diseñadores para que alineen su propósito con su carrera profesional? Que es lo que estaba mencionando. Y finalmente, yo creo que el más importante es el engagement cultural y cómo logramos que ciertos perfiles, ciertos talentos que sabemos que son únicos, tengan longevidad en nuestra organización y no quieran irse a otra. En resumen, ¿qué estoy diciendo? Lo importante es, venga, ¿cuál es el propósito de mis diseñadores? Segundo, ¿cómo hago un diagnóstico de skills, pero con ciertos parámetros? ¿Cómo evoluciono esos artefactos que yo ya sé que existen dentro del mundo de diseño? ¿Cómo diagnostico los estilos de aprendizaje? ¿Y cómo entiendo ese contexto de crecimiento? ¿Cómo hago, realizo o gestiono métricas? Eso es un sistema de crecimiento, de acuerdo al nivel de madurez que tengan nuestras empresas. Y yo creo que importantísimo es la implementación. Venga, ¿qué tipo de cultura es la que tiene mi empresa? ¿Cuáles son las narrativas? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el sistema de soporte? El sistema de soporte, en el ejemplo que les estaba colocando, son los managers. ¿Cómo llego a estos managers? ¿Cómo hago una gestión de cambio para que realmente eso se pueda implementar? Y lo que estábamos hablando de observabilidad, de ceremonias, de feedback para ascenso y demás. Y esta yo creo que es la parte, digamos, más picante del proceso, porque aquí o se logra, o se rompe, o muta. Y eso es lo más interesante de ver. Y pues con esto los dejo. Esos son los elementos picantes de la operación de crecimiento que les cuento. Mi nombre es Natalia Usme y soy antropóloga de negocios. Gracias, Lore. Nati, qué espectáculo de charla. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Estuvo bastante interesante y pues bueno, por acá tenemos una pregunta que te la voy a hacer para que nos ayudes respondiéndola y es, ¿qué técnica utilizaron en el contacto inicial con los diseñadores para conocer estos perfiles y las skills? ¿Fue a través de encuestas o entrevistas? Me encanta esa pregunta. Para entender qué significaba crecimiento para los diseñadores, hicimos entrevistas semiestructuradas. Y para las skills hicimos una encuesta por cada una de las disciplinas, encuesta para UX, encuesta para research y así consecuentemente. Genial. Bueno, y una segunda pregunta que nos dieron aquí en privado es, ¿qué recomendación le harías a un equipo que apenas está comenzando a implementar DesignOps? ¿Qué primer paso deberíamos dar? ¿Design Ops en general, Lore, o Design Ops enfocado al Sí, crecimiento? no, la pregunta está, dice DesignOps en general. Necesitamos entender el nivel de madurez de nuestra unidad. Ese es el primer paso, queridos. ¿Es emergente? ¿Es incipiente? ¿Qué es? ¿En dónde estamos? ¿Con quién cuento? Además, ¿cuál es el journey del empleado? El journey de los diseñadores, el journey de crecimiento, el journey de, ¿qué otro? De talent acquisition, el journey de team building, por ejemplo, como de todas estas experiencias que yo le ofrezco a mis diseñadores, ¿cómo empiezo yo a mapearlas y a entender cuáles son sus dolores actuales? A nosotros nos hicieron un ejercicio interesante en donde nos pusieron el reto de investigar, de hacer estos journeys de cada uno de los puntos de la experiencia, investigar los dolores de los diseñadores en un mes. Y a partir de ese mes sacábamos nosotros las estrategias.
Esos son los primeros pasos. Genial. Muchísimas gracias, Nati. Encantada de haberte tenido en este espacio y esperamos contar contigo en otros momentos con la comunidad de Design of Latam. A Un ustedes, abrazo. muchas gracias por la invitación. Un abrazo.